buenas noches, queridos amigos, bienvenidos a las 5 de las 7. Ya estamos, como siempre, con ustedes para comentar las 5 noticias más importantes del día. Y la verdad que la más importante del día, del fin de semana y de lo que probablemente va a ocuparnos durante toda la semana ha sido la fuga de Martín Belaúnde del Ocio, que para muchos ha sido la crónica de una fuga anunciada. Hay quienes dicen que no, que el Perú no tiene nada que ver, que esto es entera responsabilidad de Bolivia. Ahí más o menos se maneja el debate, sin embargo el gobierno tiene mucho que responder. Hoy día una delegación de más o menos 13 personas, hablando incluso de personal militar y policial, se dirigió hacia La Paz para ver, ya no sé muy bien qué. No se sabe muy bien qué han ido a hacer. Alguien dijo que a lo mejor hubieran ido la semana pasada. Pero así están las cosas. Así que vamos a darle una lectura rápida a nuestros titulares y luego presento a mis invitados para que sepan ustedes cuáles fueron las noticias elegidas para el día de hoy y con quién las comentaremos. La primera, el ministro de Justicia, Gustavo Adriancén, aseguró que no se siente responsable de la fuga en Bolivia de Martín Belaúnde del Ocio. No siento que Martín Belaúnde del Ocio se me haya escapado. Mi obligación fue realizar todas las actividades pendientes para lograr que el señor llegue al Perú, dijo Adriancén, quien se encuentra actualmente en La Paz, Bolivia. Al menos una persona murió y varias resultaron heridas por la protesta de trabajadores de la minera Shogang Hierro Perú, que opera en la localidad de Marcona, Nazca. Los trabajadores protestan en contra de los despidos masivos de obreros por parte de Copsol, una contratista de la minera Shogang. El alcalde de San Juan del Lurigancho, Juan Navarro, anunció que en sesión del Consejo los regidores de este distrito declararon en emergencia la seguridad ciudadana en el distrito. Las autoridades respaldaron su decisión luego de los asesinatos ocurridos en la última semana en la puerta de 2 colegios. Y la directora ejecutiva de Salud, Virginia Bafigo, solicitó una reunión personal con los principales líderes políticos del país para compartir de manera directa y técnica la situación actual de la institución y sus proyecciones para el próximo quinquenio, y así poder debatir la ley que exonera de manera permanente las gratificaciones. La última noticia del día de hoy: una gresca generó esta mañana un letrero colocado en el puente Aramburú de la Vía Expresa. Un colectivo saludó de manera irónica a la primera dama Nadine Heredia, que hoy cumple 39 años en medio de una crisis. El letrero, que fue retirado por la policía, decía: "Feliz cumpleaños, Nadine, Belaúnde libre". Y tenemos dos importantísimos invitados esta noche para comentar estas noticias. Está con nosotros el exministro de Defensa, el general Roberto Quiabra. Roberto, gracias por acompañarnos, como siempre. Y el congresista aprista Javier Velázquez. Javier, buenas noches. Gracias por estar conmigo esta noche. Bueno, qué papelón, como ha dicho Keiko Fujimori, el del gobierno con la fuga de Martín Belaúnde del Ocio. No porque, digamos, cuando Martín Belaúnde salió del Perú, sí, siempre es posible que alguien se te escape, pero si ya lo agarran en otro lugar, si ya sabes que está en Bolivia, y si todo el mundo anuncia que es posible que se fugue, si él mismo dice 20 veces que no está dispuesto a regresar al Perú y maneja muchas dilaciones judiciales para retrasar los procesos de extradición, ya, ¿cómo se te escapa, ¿no? ¿Cómo desaparece, como por arte de magia, del lugar donde estaba recluido? Roberto, ¿cuál es tu primera interpretación de este hecho que ha, por supuesto, complicado horriblemente la situación del gobierno? Yo creo que acá hay que diferenciar la situación de Bolivia y la situación del Perú. Yo no creo, como dicen algunos, que este es una componente entre el presidente Evo Morales y el presidente Humala, ¿no? No creo que el presidente Morales, salvo que le debe algún gran favor, pueda hacer el papelón ante la opinión internacional. Que es su propio país, ¿no? Que salga su ministro a señalar de que lamenta la negligencia o la complicidad de la custodia policial y que ellos asumen la responsabilidad y se va a hacer todo lo posible para encontrar a los responsables. Yo creo que ese es un papelón ¿de quién? De Bolivia. Y ya vemos que en Bolivia, ¿qué dice? El Poder Judicial le dice al Poder Ejecutivo: tú tienes la culpa, porque yo me encargué de sancionar y tú te tenías que encargar en el arresto domiciliario de la parte de la seguridad. Ese es un tema. Ese es un tema de Bolivia que yo no creo que Bolivia
haya querido hacer una jugada para quedar mal ellos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Hay una corrupción simplemente localizada de la policía boliviana para que este señor pueda escapar? Acá en el Perú, ¿cuántas veces no, eso es, acá puede pasar. Entonces, acá por 4 reales te escapas de cualquier parte, ¿no? Allá también de repente por 4 reales o por otras cosas también puede haber salido. Ese es un tema. El otro tema es, si se quiere determinar qué responsabilidad tiene el Perú, algunos señalan por qué la extradición, por qué no la expulsión, por qué te demoraste. Yo creo que a nadie le gustaría de que vinieran bolivianos al Perú para exigirle a los peruanos, oye, yo tengo un detenido que es mío, dale la seguridad con mis policías bolivianos porque tú no puedes, o ¿por qué pones 4, pon 10? Yo creo que no. Entonces acá lo que tienen que hacer es citarlo al ministro de Justicia, al Congreso, y que explique todo lo que se está diciendo y que se señala de que por qué no la extradición, por qué la expulsión. El problema, y creo que en ese punto, Roberto, es importante lo que señalas. Efectivamente hay que determinar bien las responsabilidades, quién hizo qué, ¿no es cierto? Claro. Pero también el problema es que se le venía anunciando al gobierno desde distintos lugares, la oposición, la prensa. Acá yo tenía al se hablaba también en un momento de que no debería dársele una connotación política, porque si no él se iba a presentar como un perseguido político. Entonces yo no entiendo, por ejemplo, para qué hace ahora el ministro de Justicia con policías y militares en Bolivia. Ahorita yo no entiendo para qué. Porque eso sí le está dando una cosa. ¿Qué cosa vas a ir a pedirle cuentas hoy? ¿Por qué ya no? Sí. Yo creo que aquí lo que se debió manejar jurídicamente y se estuvo manejando jurídicamente, se ganó la extradición como han señalado, porque la Corte Suprema acaba de decir que no procede el recurso que había presentado. El tema del escape, ¿responsabilidad de quién es? De Bolivia. El tema de por qué la extradición y no la expulsión, que lo vean acá interno. Pero no generemos, ¿sabe qué? No generemos un clima de violencia dentro de una violencia más difícil que tenemos en todo el país. Ese punto es interesante, sin embargo, Javier, el problema acá, me parece, es que el que siempre termina pisándose la cola es el propio gobierno. Porque si había tantas probabilidades de que Belaúnde Locio se escapara, y sabían que eso le iba a generar el laberinto que le ha generado ahora, yo no sé, Roberto, pero yo estoy segura que un país que no quiere que se le escape a alguien, pues mandas gente encubierta, servicio de inteligencia opera más allá de las fronteras cuando se tiene que saber, cuando el crimen va más allá de las fronteras, ¿no? O me vas a decir que a Estados Unidos se le hubiera escapado a alguien de esa naturaleza. Cuando hablamos de la soberanía de los países es bien difícil. Cuando el presidente de Colombia, de Colombia, Uribe, hizo una operación en territorio ecuatoriano, casi se arma una guerra. Estamos hablando de atravesar una frontera con helicópteros, eso no. Estamos hablando de otro tipo de cosas, pues, ¿no? Pero estábamos hablando de mando principal de la FARC que generaba la violencia y la muerte en Colombia. Justificadazo. Entonces, yo creo que se hizo un problemón que tuvo que intervenir la OEA para no solamente para aclarar el tema. Que el gobierno no podía hacer más. El problema es aquí. Si se hizo bien o no se hizo bien jurídicamente el proceso, eso que lo determine el Congreso y después ya se verá, ¿no? La oposición no lo ve así, Javier. Bueno, primero es una vergüenza. Habría que pecar de ingenuo de querer ahora echarle las culpas a Bolivia de algo que se construyó del Perú. Por lo pronto, Belaúnde Locio se nos escapó. Lo primero que hay que recordarle a los peruanos es esta cadena de protección y la complicidad del gobierno desde el inicio, desde cuando se comenzó a investigar a este sujeto en el país. Primero el señor Humala y su esposa dijeron que este señor había que respetar los derechos de su familia, ¿no? Que tenía familia. Que no, el Parlamento no lo debería investigar. Luego hubo un ministro que le decía, oye, Belaúnde Locio, tú no te entregues, yo te voy a casar. Ese era Urresti. ¿Sí o no? Sí, claro. ¿Sí o no? Mientras el señor se encargaba de ponerlo en desaguadero y mandarlo a Bolivia. Segundo, cuando se plantea la condición de refugiado, en primera y segunda instancia, y él invoca que es un perseguido político, la CONARE define que no es un perseguido político, sino que es un acto de corrupción. El ministro de Gobierno de Bolivia le exhortó al gobierno peruano que retiraran la extradición para proceder a expulsarlo. Nadie quiso explicar en el Ministerio de Justicia. Nadie quiso explicar. Nos dijeron por que qué esta la vía extradición era más segura. Porque la más dijeron segura, que esta vía era la más segura, ¿no? La denuncia de la ex procuradora Vilcatoma, que dígase de paso de su práctica de interceptación, no estoy de acuerdo, pero la denuncia de intromisión, esto hay que pecar, no podemos tapar el sol con un dedo, esto es una vergüenza. Este señor está siendo protegido por el gobierno. ¿Cómo que el gobierno peruano
no ha metido la mano en el caso de Belaúnde Locio, por favor. Fíjate, cuando pasó lo de Orellana, inmediatamente fletaron el avión presidencial, se fue el ministro Urresti, la fiscal, todos, y lo trajeron. Acá, una vez que se definió, se declaró procedente la extradición, esa medida dilatoria de ir a la Comisión Interamericana, de plantear una acción de inconstitucionalidad, solamente era para ganar tiempo. El Perú debió tomar cartas en el asunto. No podemos negar que efectivamente Belaúnde Locio hizo todo lo humanamente posible para aletargar las cosas. Pero eso es una señal. O sea, es una señal de que el señor está buscando la forma de no venir a como de lugar. Es legítimo, ¿no? Cualquiera que litiga busca cómo dilatar, y él no quería venir al Perú. Pero fíjate, hay algo que hay que recordar. El gobierno boliviano es un país amigo del señor Humala, del señor Evo Morales. Además, cuando él va a Bolivia, él dice que va ahí porque ahí va a encontrar justicia y que se va a allanar a la decisión que tome el gobierno boliviano. Ahora, a un prófugo de la justicia peruana que es amigo, socio de la pareja presidencial, ahora le queremos echar la culpa a 7 policías. ¿Sabes qué? En la misma partitura que lo que dijo Humala con relación a Belaúnde Locio. Perdón, a lo de López Meneses, la protección policial. No, esto es un acto de corrupción policial. No es así. Yo creo que este es un tema de fondo. Aquí ha habido esta mano, ni siquiera es oscura, sino casi evidente el gobierno para proteger a Martín Belaúnde Locio. Hablábamos con una periodista boliviana esta mañana y nos decía que en Bolivia se siente la percepción de que Bolivia hizo su tarea, de que se han tratado de sacar este bulto de encima hace semanas y que o sea, el Perú aparentemente no estaba tan interesado en traerlo como ellos en devolverlo, digamos. Lo cierto es que eso será materia de investigación, pero mínimo debe renunciar Segura y es el ministro de Justicia. Roberto, ¿qué consecuencias políticas trae este hecho? Porque Martín Belaúnde ya no está. Ya, ok. Acá lo único que podría ser de que Belaúnde Locio se desaparezca, se vaya a Malasia donde su papá y prescriba su delito. Eso es probablemente lo que busca. Entonces lo que busca y todo el mundo sería contento porque nunca cantaría. Ese es el escenario más, digamos, más difícil, ¿no? Se va, desaparece y no vuelve hasta sí, porque Malasia está lejos, tiene que cruzar varias fronteras, digamos, ¿no? Difícil, por eso te digo, difícil. Yo hasta ahora, yo no creo que el presidente Evo Morales, con los serios problemas que tiene y con lo que había manifestado de que él no iba a obligar a corruptos, él asuma si es una vergüenza, él asume la vergüenza. Porque la vergüenza es curioso porque el gobierno peruano le podría haber echado la culpa a Bolivia y no se atreve, ¿no? O sea, hoy día hemos hablado con representantes del gobierno, el congresista Gutiérrez, el ministro de la Justicia, y no le echen la culpa a Bolivia. Tú no le puedes echar la culpa al gobierno porque todavía no has terminado la responsabilidad. La justicia boliviana le está echando la culpa al Poder Ejecutivo boliviano. Ya tienes un serio problema interno. La opinión pública boliviana, ¿qué estará diciendo? Los medios de comunicación de Bolivia, ¿qué cosa dicen? Entonces, ¿tú te vas a ganar un problema para hacerle un favor al otro? Salvo que sea, pues, un favor grande, ¿no? No hemos escuchado la voz del presidente. ¿Cuál es la voz oficial del gobierno? Es el presidente de la República y el presidente del Consejo de Ministros. Ninguna de las dos ha dado la voz oficial. Ni para decir, segundo, ya ni para decir disculpen, se nos escapó. El Parlamento boliviano, obviamente la minoría, todos sabemos que en Bolivia hay una democracia regimentada, que el señor Evo Morales no solamente tiene casi un absoluto control del Congreso, sino también del Poder Judicial. Aquí de lo que se trata es, ¿dónde está la opinión del gobierno oficial con relación a este caso? O sea que los peruanos somos locos, desmemoriados, los diarios, toda la gente que expresa su indignación, porque aquí le hemos dado todas las facilidades, dígase de paso, al señor Martín Belaúnde Locio para que se vaya. Lo bueno, el lado positivo es, ¿qué va a pasar? Este señor se va a otro país. Yo creo que la alerta roja, no hay que olvidar que cuando el señor Urresti decía que él lo iba a casar, no tenía orden de captura internacional Martín Belaúnde Locio. Entonces, ahora lo que hay que hacer es ponerse expeditivo para poder poner la alerta roja en todos los países, y si Belaúnde Locio va a otro país, buscar cómo capturarlo y que lo expulsen, porque ya no se va a poder acoger a esa bendita extradición de la cual él ha huido de Bolivia. Entonces, ¿qué es lo que está pensando el gobierno? ¿Cuál es su posición frente a este tema? Me parece una... Ahora es curioso, ¿no? Porque una persona que emprende una huida como la de Martín Belaúnde Locio, efectivamente tiene muchísimo miedo de ser juzgado, probablemente por cosas
bastante graves. Porque es una persona que nunca, o sea, no puede regresar al país, tiene un hijo al que no va a poder ver, tiene una vida que no va a poder recuperar. Mira, ya no es un perseguido político, ahora es un fugado de la justicia. Es un paria, casi. Tarde o temprano va a estar acá. O nunca, ¿no? También como Bueno, alguien dijo también, ojalá que no lo hayan matado, porque también han dicho que lo quieren matar para que no cante. Bueno, yo creo que no nos desesperemos. Tarde hasta que se lo han raptado los extraterrestres. Sí, lo han raptado, salió primero. Decían que ahora, mira en la reacción, ya los familiares y amigos que tiene allá, hasta el propio abogado ya le allanaron la casa. Claro. Entonces, la cuestión no es que yo tampoco me voy a perjudicar. Entonces yo creo que Bolivia es el más interesado en capturarlo. Para mí. Si es que está en Bolivia. No creo que sea. Bueno, sí que está en Bolivia. Ahora curioso porque la República titulaba su portada Fuga al Alba. Y yo decía, ¿habrá un doble sentido en eso del Alba? Porque nos estarán queriendo decir que se fue a Venezuela, que es un destino posible, por ejemplo, ¿no? Venezuela es un destino posible porque Venezuela no lo va a devolver. No, pues, no lo va a devolver. Por eso la segunda vergüenza que pasaría a Bolivia, que además de que se le escape, aparezca pues en Venezuela. Porque se creen que el problema para el Perú no es Bolivia. El problema de verdad para el Perú, por la legitimidad de sus instituciones, por la credibilidad que debe tener el sistema de administración de justicia. Hemos tenido hasta hace poco un parlamentario que era parte del brazo político de esta organización criminal, que el oficialismo y sus aliados Perú Posible se resistían a sacarlo del Congreso. Entonces, esta es una estrategia del gobierno del señor Humala, de sus parlamentarios, de sus funcionarios. ¿Cuándo va la señora Nadine Heredia al Congreso? Porque encima le toca. Parece que la otra semana. El viernes. El peor contexto. El mejor regalo de Navidad ha sido el haberse enterado de que ¿Qué manera de quemar un futuro político? Porque vamos a decirlo con todas sus letras. Nadine Heredia no tenía futuro político inmediato porque está impedida de postular, pero a largo plazo sí, perfectamente. Es una mujer joven, una mujer con carisma, una mujer que además podía atribuirse algún logro del gobierno de su marido más adelante. Pero si Martín Belaúnde no vuelve... La fuga de Martín Belaúnde, ¿a quién beneficia, a quién perjudica? ¿Beneficia más o perjudica más este gobierno? Ya no tengo idea ya. Mira, Martín Belaúnde va a llegar cuando ya este gobierno esté afuera. ¿Qué mejor que llegue cuando estaban ellos o cuando estaban fuera? Entonces yo creo que lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado cuando uno habla de otro país. Yo no me atrevería a hablar mal del presidente Evo Morales, ni de la justicia, ni del Poder Ejecutivo. Ese es el problema de ellos, la fuga. Que ellos investiguen, que ellos asuman su vergüenza. Pero no podemos nosotros estar hablando mal de un presidente, como no nos gustaría. Más allá de que se hayan coludido o no el gobierno peruano y el boliviano, asumamos que no. Igual es una negligencia de este gobierno. Se te vaya dos veces, se te escape la paloma. Pero ¿por qué atacamos, Patricia? ¿Por qué atacamos el efecto? O sea, ¿creen que los peruanos somos desmemoriados? Desde el inicio, el propio presidente Humala ha estado exigiendo que para su amigo un régimen especial de investigación, que el Parlamento no lo investigue, que tengan cuidado con su familia, un ministro de Justicia preocupado si puede someterse a la colaboración eficaz o no, una ex procuradora echada a su casa, un ministro que dice yo te caso y lo pone en la frontera, por favor. Esos no son hechos conscientes. Por eso te digo, lo de Bolivia... Muchas conciencias. Acá hay una responsabilidad, por lo menos política, del gobierno. Y esa responsabilidad está claramente identificada. El señor Segura debería estar en su casa, debería renunciar por vergüenza, y el ministro de Justicia tiene que ser interpelado. Sí, yo creo que hay muchísimo que aclarar aún. Lo cierto es que si hay algo que uno puede ver en las llamadas telefónicas a los medios de comunicación, en las redes sociales, es que la indignación es generalizada. La gente está realmente molesta, se siente de alguna forma burlada. ¿Quién tiene la culpa? ¿De quién es la responsabilidad? No sé, pero de todas maneras, los efectos de esta... A la pareja presidencial le conviene que no venga. Aparentemente le conviene más que no venga, con todo el año que eso muy le delicado puede hacer, lo ¿no? que tiene que decir este señor. Ha sido muy cercano a la pareja presidencial, por favor. Bueno, vamos nosotros a una pausa. Este tema va a continuar toda la semana. Probablemente tengamos más datos de a dónde podría haber fugado, si está en Bolivia, si ya salió de Bolivia. En fin, está movilizada buena parte de la policía boliviana buscándolo, pero probablemente ya ni siquiera esté en las fronteras de ese país. Pura especulación. Lo único que sabemos con certeza es que Martín Belaúnde se fugó. Vamos a una pausa y volvemos con el siguiente tema. Complicadísimo, en Marcona, una persona muerta por las protestas, también conflictos mineros. Esta vez, problemas son los servicios. Ya volvemos.
sobrepeso, sedentarismo, fumador. Si tienes alguna de estas condiciones, tomar una aspirina 100 al día ayuda a prevenir el riesgo de sufrir un infarto. Más información en cuidomicorazon.com.pe. Si es Bayer, es bueno. La información veraz y objetiva está en RPP TV. Y RPP TV está solo en Movistar TV. Súmale Movistar TV a tu dúo desde 40 soles al mes. Solo en Movistar TV. ¡Corten! La vida real no usa dobles. Asegura tu auto y vive pacífico. Lo mejor de lo nuestro está en Plus TV. Y Plus TV está solo en Movistar TV. Súmale Movistar TV a tu dúo desde 40 soles al mes. Solo en Movistar TV. ¿Sí? Hola, ¿está Valeria? ¿Sí, de parte? Del sillón masajeador. ¿Del sillón? El que pediste a Sodimac desde tu compu. Ahí voy a abrirte. Ahora Sodimac Home Center va a tu casa, porque puedes comprar desde tu teléfono, tablet o computadora. Entra a sodimac.com. La información veraz y objetiva está en RPP TV. Y RPP TV está solo en Movistar TV. Súmale Movistar TV a tu dúo desde 40 soles al mes. Solo en Movistar TV. Venimos del país de todos los colores, llevamos tu opinión a todos los sectores. Esta es tu radio Capital, lo que nos importa es que no pares de opinar. Estamos en todos lados, somos como tú, somos de todos lados, de todo el Perú. Somos la voz que expresa lo que siente del Perú, todas las voces presentes. Esta es tu radio Capital, lo que nos importa es que no pares de opinar. Radio Capital, tu opinión importa. Todos los deportes están en CMD. Y CMD está solo en Movistar TV. Súmale Movistar TV a tu dúo desde 40 soles al mes. Solo en Movistar TV. Todo lo que sucede en el Perú y en el mundo. Política, deportes y espectáculos. Todo eso y más te lo contamos aquí. Conéctate a la información con un gran equipo de periodistas. Soy Karen Herrera. Soy Richard Cortés. Soy Mari Carmen Sió. Soy Oscar Moral. Soy Renato Cisneros y juntos somos Conexión RPP, lunes a viernes, 9 de la noche, en RPP TV. Bueno, seguimos en las 5 de las 7 y al menos una persona ha muerto y varias han resultado heridas en Marcona. Esto queda en Nazca, en Ica, en la mina de Shogan. Pero hay que reconocer que el trabajador no es de la mina, sino que una de las empresas contratantes de la mina ha realizado despidos masivos y, claro, lo que hacen en general en estos casos es que se quejan con el más grande, con el más fuerte. Ha habido varios problemas, varias huelgas, incluso hablamos nosotros con el ministro Mauriate el viernes diciéndonos que había llegado a un acuerdo con los trabajadores de los sindicatos mineros y sin embargo la violencia ha continuado. En el fin de semana hemos estado preocupados hablando del tema de la onda del ocio y hoy día ya cobró una vida en una sensación de desgobierno que empieza a esparcirse por distintas partes del país. Javier. Bueno, esta sensación de anarquía tiene mucho que ver con Tía María, tiene que ver con el propio caso de Martín Belaúnde del Oso, San Juan del Lurigancho, ¿no? Exactamente. De repente es solo una sensación, pero así se lee, ¿no? Inclusive lo de Lurín, ¿no? De la invasión, esos actos de violencia, se nota que hay un desgobierno. Todo esto no es absoluta responsabilidad del actual gobierno. Siempre un año preelectoral es cuando se estimulan, se agitan más las demandas estrictamente laborales. Aquí lo que estamos en es una forma de contratación donde Shogan tiene una contratista que le presta determinados servicios. Todos sabemos en el país que los que tercerizan servicios lo hacen a plazo fijo, a plazo determinado. Yo no sé las causas que ha determinado que despidan 5, 10 o 20 trabajadores, pero las empresas contratistas como esta Copsol, obviamente contratan gente por
para determinada obra, determinada tarea y por cierto tiempo. Pero lo que sí me preocupa es que esta escalada de violencia aparentemente legítima del laboral sindical esté contaminada ya con una agenda de carácter político. Si vemos cuál es el argumento ahora, es decir, que la falta de agua, la falta de abastecimiento de energía eléctrica, entonces se va incrementando una agenda que no se resuelve en el ámbito de Marcona. Y eso tiene que ver mucho con el orden. Y aquí me parece nuevamente que el gobierno, a través del Ministerio del Interior, llegan tardíamente. Después de un muerto, ¿qué va a volver a pasar? Hacer lo mismo, porque he leído que quieren hacer lo mismo que han hecho en Tía María, que las Fuerzas Armadas auxilien a la Policía Nacional. Yo sí creo que cuando un hecho de esta naturaleza, cuando la democracia es amenazada, cuando el caos quiere alterar el orden, yo creo que la decisión es una. La fuerza pública es una herramienta de la sociedad para protegerse de la violencia. Entonces, y a la fuerza pública nosotros le damos herramientas para que las utilicen racionalmente y de acuerdo a ley. Y también tenemos herramientas constitucionales. Si las circunstancias y el ambiente da para tomar una decisión que sea firme, porque a veces la democracia se expresa de forma débil, dubitativa, y esto da carne para que los violentistas, los que utilizan estas legítimas demandas para contaminarlas de una herramienta política contra el modelo, puedan manchar de sangre una legítima protesta y obligar a veces reactivamente a que el gobierno reaccione. Pero en estos casos, esa insinuación de una actitud intermedia de que el ejército pueda apoyar a la policía no resuelve el tema. Esto Roberto, ese punto es importante porque se está empezando a pedir la salida del ejército aquí y allá. Lo que ha pasado en Marcona es complicado porque aparentemente la policía ha respondido con armas de fuego a un intento de ataque a la comisaría. Ya habían destruido instalaciones de Shogun. Estamos hablando además de comisarías que han sido atacadas en otros lugares con dinamita. O sea, la cosa se empieza a poner color hormiga. Y claro, la policía tampoco puede estar de manos atadas, pero tampoco puede disparar contra la población. ¿En qué colaboraría que las Fuerzas Armadas apoyen una situación como esta? Mira, yo creo que la otra vez conversamos el tema de la seguridad en nuestro país. Todos consideramos que con la derrota militar de la subversión y el regreso a la democracia en el 2000 íbamos a vivir la paz perpetua. Sí, pues. Se equivocó el Perú y se equivocó el mundo porque Estados Unidos tuvo su 11 de septiembre y hoy día mira cómo estamos en el mundo. Y en el Perú también. En el Perú hemos pasado de una violencia subversiva a una violencia diferente, donde estos casos que se están presentando ahora no son de este gobierno, son de todos los gobiernos democráticos que se aprovechan ¿de qué? De ese vacío legal, de esa falta de sistema, de esa falta de unidad. Porque aquí hay algunos que se ponen en balcón, otros que se ponen otros aprovechan la situación. Entonces, yo creo que es tiempo de que se replantee en el Perú el escenario. Tenemos un escenario diferente. Es un escenario con todas las fronteras cerradas. Es un escenario donde la seguridad ya no tiene el componente militar, sino el escenario está marcado por los problemas de desastres naturales, por los problemas del cambio climático, por los problemas de los problemas socioambientales, por la corrupción, por esto de la inseguridad ciudadana. Entonces, se requiere, estamos siguiendo el mismo molde. La policía, tú acá, las Fuerzas Armadas, tú acá, y sin embargo vemos nosotros que no hay ese sistema integrado, no hay esa combinación de acciones policiales con acciones de la justicia. Entonces, como que no hubiera conciencia de la gravedad de los hechos, ¿no? Como pasó el comienzo de Sendero Luminoso, ¿no? Que hay la famosa frase de los abigeos, ¿no? Y eso lo estamos viendo con el narcotráfico. Recién lo de Oropesa nos está abriendo los ojos que ¿quién no sabía que la droga salía por los puertos? ¿Cómo es posible que la droga se pasee por todo el Perú? Entre los insumos químicos hasta el BRAE, se pasee la droga del BRAE hasta los puertos. ¿Cómo es posible que todavía nosotros no podamos poner un bloqueador de celulares y la gente de San Juan del Lurigancho diga que lo llaman desde Piedras Gordas, desde los celulares? Entonces, ¿sabes qué? Hay una pasividad, hay un, esto no es problema mío. Entonces, ¿cuál es la solución? La Fuerza Armada. Y las Fuerzas Armadas, no están por ahora, eso, yo creo, por ahora, ellos deben de salir para una cuestión muy elemental, porque hay una tarea policial que la debe cumplir la policía, para no debilitar a las dos instituciones. La policía tiene que ver todo lo que significa el enfrentamiento con la población.
y las Fuerzas Armadas darle seguridad a los servicios públicos esenciales. Claro, pararlo el hacerte un sabotaje a un puerto, a un aeropuerto. A una torre de alta tensión, ¿no? Bloquearte una carretera y bloquearte un puente ya son cuestiones que lindan con el terrorismo. Apliquemos pues la ley de terrorismo. Pero tampoco puedes... A mí me ha parecido esta antojadiza interpretación del presidente. Sendero Luminoso está metido en las protestas de Tía María, que no puedes justificar... O sea, no puedes justificar la presencia de las Fuerzas Tía María tiene, de las Fuerzas Armadas en una frase tan ligera. ¿Sabes qué? Acá hay que diferenciar entre Sendero Luminoso, que hay que olvidarnos de ellos, y procedimientos terroristas. Yo aplico, mira, la extorsión que hay hoy en día no es Sendero Luminoso, pues. La extorsión es un procedimiento terrorista que emplean estas bandas de delincuentes. Que es igualita a los cupos que pedía Sendero Luminoso en su época, ¿no es cierto? Son técnicas del terrorismo. Entonces, ¿no? esos procedimientos son los que tienen que inteligencia de la policía ubicarlos, y tiene que tener una sanción predecible de tal manera que sea disuasiva. Pero no estamos haciendo nada. Bueno, las fotos que ha mandado la gente... Prevención, Patricia. Javier, a ti te tocó una parte complicada en el gobierno aprista, porque te la pasaste, pero corriendo de arriba para abajo todo el Perú, estoy en apagando condiciones de incendios. decirte que los servicios de inteligencia peruanos, de las Fuerzas Armadas y de la policía, hay gente muy calificada, muy seria. Esos servicios adecuadamente utilizados para las responsabilidades públicas que ha mencionado el general Schiavra, es fundamental. Fíjate, en Tía María, cuando el jefe de Estado dice que son terroristas, ¿qué pueden decir los agricultores del Valle del Tambo? Que ese señor hace 4 años fue y les dijo que la decisión que ellos tomaran iba a ser vinculante. Esa es una reacción violenta. Esa es una manera de cortar no saben cualquier hacer un diálogo mapeo. futuro, Es cierto pues, que hay gente metida, infiltrada, pero para eso están nuestros servicios de inteligencia. El primero que dijo que para eso están para prevenir. era el funcionario de la Sauder, ¿no? Sí, Y hablando de la inteligencia, la DINI. Esta es una tarea de la DINI. Los conflictos sociales. Exactamente. Porque mira, tú tienes la policía con su inteligencia, Dirando, que se encarga de lo que es droga, Dirín, que debería de encargarse de lo que es secuestros, extorsiones, y tienes tú la DINI, que debería encargarse de todos estos temas, de todos estos conflictos sociales. ¿Qué hace en la PCM, por ejemplo, un grupo de asesores que ve la solución de los conflictos? Bomberos no queremos. Acá el presidente necesita una inteligencia estratégica que le dé el espacio para tomar las previsiones y para solucionar. Sí, el Defensoría del Pueblo tiene mapeado todos los conflictos sociales con alerta roja, verde, amarilla. O sea, en realidad es cuestión de ponerse a trabajar. Mira, es cuestión, ¿sabes qué? De que las instituciones tengan sus tareas bien definidas, sus responsabilidades bien definidas, y tener personal mucha coordinación, mucha coordinación. No vamos a cortar este tema porque seguimos con el tema de San Juan del Lurigancho, que no es más que lo mismo, solo que en distintos terrenos. San Juan del Lurigancho vive en ese momento un problema de seguridad ciudadana que no es más que el reflejo de lo que ocurre en todo Lima, pero a gran escala, digamos, en el distrito más grande de nuestra ciudad. Vamos a ir a una pausa y volvemos con eso, que la declaratoria o el pedido de declaratoria del estado de emergencia en una zona de la capital. Ya volvemos. Boliviana allanó la vivienda y oficina del abogado Jorge Balda, quien tiene a su cargo la defensa del prófugo Martín Belaúnde Locio. Balda denunció que la intervención es un atropello y que han violado sus derechos. Un representante del Poder Judicial de Bolivia, el magistrado Pastor Mamani, responsabilizó al Poder Ejecutivo de ese país por la fuga de Martín Belaúnde Locio. En Bolivia se detuvo a Juliano Arista, conocido como el Curaca Blanco, quien es propietario de la casa donde Martín Belaúnde Locio cumplía prisión domiciliaria. Además, según el diario El Deber, 3 policías y 4 familiares de Belaúnde también han sido detenidos para las investigaciones. El ministro del Ambiente, Emanuel Pulgar Vidal, desestimó la posibilidad de una evaluación internacional del último estudio de impacto ambiental realizado al proyecto minero Tía María. La presidenta ejecutiva de Salud, Virginia Bafigo, propuso debatir el incremento de la tasa de aportes ante la inafectación de las gratificaciones aprobada por el Congreso. Por lo menos 13 personas perdieron la vida tras el paso de un tornado en la zona fronteriza de México con Estados Unidos. La cifra de fallecidos, heridos y desaparecidos podría aumentar en las próximas horas.
El técnico italiano Carlo Ancelotti dejó de ser el técnico de Real Madrid, cargo que asumió a mitad del 2013. El anuncio lo hizo Florentino Pérez, presidente del equipo, en una conferencia de prensa. El nombre del nuevo entrenador se dará a conocer la próxima semana. Pero de todas formas, como siempre digo, no hemos salido aquí. La sensación de desgobierno o de anarquía de la que conversábamos en el bloque pasado se traduce no solo en cuestiones como que se escapa un prófugo, como que hay un día una invasión, que se toma toda la mañana la policía tratando, o todo un día tratando de recuperar un terreno de nada menos que el Ministerio de Cultura, sino que se traduce en, por ejemplo, las fotos que han llegado a través del WhatsApp de lo que está pasando en Marcona, cuando las personas no sienten que no hay autoridad, creen que pueden reclamar sus derechos a como dé lugar. Y la cantidad de autos quemados, casas saqueadas, es realmente preocupante y enorme. San Juan del Lurigancho, aquí nomás, en nuestra ciudad, vive una situación parecida. Las autoridades ya no saben qué hacer. Han pedido que se declare el estado de emergencia, piden a gritos que entren otra vez los militares, que lo que hablábamos con Roberto, porque sienten que no pueden manejar la situación. No hay confianza. No. ¿Por qué los directores de los colegios no denuncian que los están extorsionando? Porque no tienen confianza ni en la policía ni en la justicia. Porque peor que te extorsionen es que te maten, y cuando denuncias te matan, ¿no? O porque sabe que el extorsionador lo detienen 2 horas y después regresa. Entonces, y regresa con cólera, la alcaldía de San Juan del Lurigancho con sus concejales ha cumplido, como bien ha señalado, han decretado en emergencia y le están pidiendo al Ejecutivo que declare el estado de emergencia. Ahora hay que tener en cuenta que cuando tú declaras el estado de emergencia, según lo que dice la Constitución, no es sinónimo de salida automática de las Fuerzas Armadas. Ahí dice bien claro al final, si es que así lo dispone el presidente. Entonces, tú puedes declarar el estado de emergencia bajo el control del Ministerio del Interior con la policía. Y apoyo de las Fuerzas Armadas, como te digo, para algunos puntos sensibles donde no tiene que haber un contacto con la población. Tiene que ver con resguardar los servicios básicos. Pero eso tiene que estar bien determinado. Entonces, el problema de San Juan del Lurigancho es uno de todos los problemas que tienen todos los distritos. Y acá no se trata de distritos pobres y ricos, ¿no? Porque mira, Miraflores a los 100 días dijo que tenía 800.000 cámaras, motos y bicicletas y todo, y sin embargo asaltaron a todos los restaurantes. Los de Estados Unidos, la embajada le dijo que no fueran sus funcionarios y creo que los restaurantes tienen la puerta cerrada. O sea, esto no se trata de un distrito pobre, se trata de tomar acciones. Entonces hay 2 tipos de acciones. A ver. ¿De forma o de fondo? Lo de forma son lo que tenemos que tomar ahorita y lo de fondo son cuestiones que requieren decisiones difíciles. Entonces, tú tienes que acá, lo primero que tienes que hacer, y esa es tarea de los alcaldes, no podemos darle nosotros recursos humanos al crimen organizado. Ayer hemos visto nosotros chicos de 16, 15 años que son los sicarios. Preguntémonos nosotros dónde están los padres. Así es. Tenemos que ver la parte del colegio, tenemos que ver no solamente la calidad educativa, sino que no haya el abandono o la deserción escolar. Los pobres no roban. ¿Quiénes son los que roban? Esos chiquitos que no tienen familia, que no tienen ningún oficio y que fácilmente son captados por esta gente que les pone una moto y un arma. Tú tienes una justicia que no es oportuna, no es predecible, una justicia que no es ejemplar. Si tú supieras de que el que me ha extorsionado lo van a meter y no va a volver a salir en 20, 25 años, yo voy y declaro. Y tienes una tarea interna que tiene la policía, que es recuperar su autoridad y la confianza. Pero mira cómo se ha perdido la autoridad ante la policía. Ayer he visto unas imágenes en Tía María, cómo los pobladores lo agarraban a un policía que estaba tirado en el suelo a patadas. A patadas, sí. Eso es lo que nos debe preocupar. La pérdida de la autoridad del policía y además ese la pérdida de autoridad que se da de 2 lados, ¿no es cierto? Se da del delincuente que golpea al policía o que patea al policía, y se da de la población que ya no quiere ir a denunciar. En San Juan del Lurigancho, yo me quedo estupefacta con la noticia, han rotado al personal porque creen que están coludidos con los extorsionadores. Rotado. O sea, si yo creo que tengo policía que se colude con un extorsionador, lo voto, no lo paso al distrito del costado. Hay algo importante. Yo creo que el alcalde tiene que tener serenidad porque él es una autoridad. Así es, sí. Tiene que demostrar que puede controlar, ¿no? Él no puede seguir alimentando este clima de inseguridad que hay, porque la declaratoria de
emergencia en seguridad ciudadana, que es el acuerdo que ha tomado el municipio, no es competencia del municipio. No, pero no, o sea, una municipalidad no puede declarar esta emergencia. Segundo, yo creo que este es un tema efectivamente simbólico, de llamar la atención al gobierno, como bien lo ha dicho el general Quiabra, no solamente en San Juan, en todo el país se vive un clima de inseguridad y las autoridades tenemos que ser capaces de enfrentar este clima. Repito, si no hay un nivel de coordinación, si la policía, que en última etapa resulta siendo el más afectado en esta cadena de responsabilidad en la comisión del delito, porque la policía investiga, pone a disposición del fiscal al delincuente, al extorsionador, y a los 2 meses lo ves nuevamente en la calle. Entonces, no hay un esfuerzo para establecer un nivel de coordinación entre todos los que tienen niveles de responsabilidad, de aquel que comete el delito hasta su sanción. Entonces, jueces que liberan a extorsionadores, como tú dices, la policía ha decidido remover a los efectivos policiales que están coludidos. O sea, ¿para qué? ¿Para que se vaya a otro distrito a seguir incrementando la actividad delictiva? Por favor, en México, es un contrasentido, ¿no? En México, que tienen una violencia diferente a la nuestra, porque ahí está relacionada con el narcotráfico, existe lo que se llama la acreditación del cuerpo policial. Pasan por esas los detectores de mentiras, porque no es cuestión, y le dan de baja, porque no es cuestión de que uno que roba acá lo pase a que robe a otro distrito, porque se apoya al extorsionador acá y va. Entonces, este es un trabajo de inteligencia policial, hay que darle los medios a la policía. La policía tú no la puedes debilitar quitándole sus funciones o haciéndolo compartir funciones. A la policía tú tienes que fortalecerla de 2 cosas: dándole el equipamiento, dándole la capacitación y los medios, y segundo, no haciendo que la policía se convierta pues en el enemigo de la población. Si tú envías a la policía a Tía María, lo estás enviando por la incapacidad de los ministros sociales para que me solucione su problema. Entonces, ¿la población qué cosa ve? Ve que la policía está yendo ¿a qué? A afectarlos a ellos, a ir en contra de su derecho o señalar que están coludidos con la minera. Entonces, ¿sabes qué sucede? Que a la policía, el mismo gobierno las desacredita, el mismo gobierno no colabora en romper. Entonces, yo creo que a la policía hay que respetar de diferentes maneras. Importante que tocó Javier, que me gustaría resaltar. Yo recuerdo mucho el 11 de septiembre, cuando ocurrió en Nueva York, cuando se volaron las Torres Gemelas, el alcalde Giuliani salía, yo no sé si cada hora, a dar pésimas noticias. No había ninguna noticia buena que dar, ¿no? Para contar primero que se incendiaban, después que se caían, después que se caían encima de los bomberos, que había tantos muertos. Y en una entrevista posterior que le hicieron, recuerdo que le preguntaron por qué, salía además con su casquito de bomberos, con esta carita de consternación, pero bien firme, a dar sus conferencias de prensa. Y decía, porque la gente necesitaba saber que alguien estaba a cargo, ¿no? Que alguien se estaba haciendo cargo del desastre, que se podían haber caído las Torres Gemelas, pero que había alguien que estaba... Ese es el aspecto importante de la actitud del alcalde, de llamar la atención. Y el presidente que no sale, que está escondido bajo la mesa después de todos estos laberintos, y pareciera que no tenemos presidente. No hay autoridad. Nosotros sabemos que la peor decisión es la que no se toma. Sí, pues. La peor decisión es la que no se toma. Es preferible errar por obrar cuando la gente siente que hay una autoridad que está tomando decisiones... Se tranquiliza. Se tranquiliza. Así es. Tú tomas las decisiones y sobre el camino las puedes ir acomodando, pero variando. El liderazgo no solamente es imponer fuerza, es persuadir. Y es convencer, disuadir, de que es conversar, cuando el ministro de Justicia me dice hoy en la mañana, yo no siento favor. Que Martín Belaúnde Locio se me haya escapado porque nosotros hemos hecho todo lo posible para traerlo, me provoca decirle, no se está dando cuenta que acaba de confesar su incapacidad frente a todo el Perú. O sea, es una manera de decir, perdón, me he esforzado, pero soy incapaz, no consigo los objetivos. Pero yo te digo, ¿por qué nosotros estamos perdiendo a los chicos y nos está ganando el crimen organizado? ¿Por qué chicos de 14, 12 años pueden ellos agarrar una moto y matar a alguien por 50 soles, por 100 soles? ¿Por qué? Porque no tienen un líder, no tienen nadie. Yo cuando era chico y decía, cuando seas grande, ¿como quién quiere ser? Yo decía, como mi papá. Qué lindo. Ahora un chiquito, ¿como quién quiere ser? Primero, de repente no conoce a su papá. Entonces es un chiquito que tiene problemas en su hogar, no asiste al colegio, se siente frustrado y viene alguien y le da una oportunidad de ser famoso sin darse cuenta que su vida útil solamente son 20, 25 años. Un día Oblitas me contaba que a él le gustaba a veces pararse en su carro y quedarse escondido para ver cómo los chiquillos jugaban fútbol y decía, yo soy Chupitá, yo soy Cubillas, yo soy Oblitas. Y ahora dicen, yo soy Neymar, yo soy ni siquiera líderes deportivos, ¿no? Así es. ¿A quién imitas? ¿No? Así es. Ahora,
Y los modelos que hay por imitar son unos modelos que no deberían imitar los chicos. Mejor que se fijen por en eso, Neymar. mejor que se fijen en Neymar y por lo menos en Neymar se cuida para ser mejor. Pero yo creo que eso es lo que está faltando. Sí. Líderes. Alguien que tú digas... Nosotros siempre decíamos, hay que imitar a tu superior. Entonces tú hasta caminabas, hablabas y te vestías igual que él. ¿Por qué? Porque tú tenías un superior que se cuidaba para hacer imagen. ¿Quién es imagen en el país donde todos los chicos digan yo quiero ser como él? Ya no nos queda nadie. Eso es lo que hay que renovar. Esos son los trabajos de fondo. La familia, la escuela, la confianza en las autoridades, el respeto entre nosotros mismos. Entonces, son trabajos que va a costar. Aparte de ese trabajo, viene el otro, es la inteligencia policial. Y de aquí a que tengamos los policías en cuanto a la cantidad de pobladores, nunca lo vamos a tener, está el famoso mapa del delito. Entonces tú en ese mapa del delito haces tus cuadrantes y en tu cuadrante tú pones un oficial con su policía. En el tema concreto se nos está escapando de la mano un problema que se está horizontalizando en todo el país, que es la seguridad. Y la seguridad necesita un líder, como dice el general Queabra. Vamos que persuada, que oriente, que señale un camino. Mira, aunque se equivoque, pero por lo menos por hacer, por favor, no por omisión. Y no estamos hablando del narcotráfico, que si bien no es la causa, es el motor de esta delincuencia. Además que se puede montar sobre esta delincuencia con mucha facilidad. Ya está metida. Sí, es verdad. Recordemos que buena parte del voto que le dio lo hizo ganadora Ollanta Humala radicaba en que su figura de ex militar, de persona que había combatido contra Sendero Luminoso, daba cierta seguridad de que podía ocuparse del tema de la violencia. Bueno, hay un pendiente ahí, señor Humala, todavía le queda un año, haga algo. Funcionarios pues que no atan ni sacan, ¿no? Vamos a una pausa y regresamos con el siguiente tema. Desesperada la señora Virginia Bafigo, no le alcanza la plata porque el Congreso le ha quitado parte del monto que se aportaba desde las gratificaciones de julio y diciembre a E-Salud. Vamos a regresar con ese tema, polémico por cierto, porque es imposible que se dé marcha atrás. Ya regresamos. Compré este sillón en Sodimac Home Center y ahora me voy a sentar a ver la copa, pero en la tribuna. Reclama tu raspa y gana por compras desde 150 soles en Sodimac Home Center y llévate uno de los 10 paquetes a Chile para ver la final. Todos los deportes están en CMD y CMD está solo en Movistar TV. Súmale Movistar TV a tu dúo desde 40 soles al mes. Solo en Movistar TV. En Corredores de Seguros Falabella, contratando tu seguro de auto, te llevas 4 pasajes aéreos para viajar por el Perú. En Corredores de Seguros Falabella, estamos contigo. Lo mejor de lo nuestro está en Plus TV. Y Plus TV está solo en Movistar TV. Súmale Movistar TV a tu dúo desde 40 soles al mes. Solo en Movistar TV. Montalvo Salón y Spa es actitud hacia la belleza. Un lugar que entiende lo que quieres y cómo eres. Con profesionales que van de la mano con las mejores marcas del mundo, sobrepasando lo común para brindarte lo mejor. Montalvo, orgulloso embajador de la belleza peruana. La información veraz y objetiva está en RPP TV. Y RPP TV está solo en Movistar TV. Súmale Movistar TV a tu dúo desde 40 soles al mes. Solo en Movistar TV. Sorprende a tu casa. Llegaron las semanas de la casa a Sodimac Home Center. Ven y engríela. Rapiducha Basic Solé a solo 349 soles 90. Apúrate, te esperamos hasta el 29 de mayo. Lo mejor de lo nuestro está en Plus TV. Y Plus TV está solo en Movistar TV. Súmale Movistar TV a tu dúo desde 40 soles al mes. Solo en Movistar TV. Vamos rapidito a estos dos últimos temas porque merecen comentarios precisos. La directora ejecutiva de Salud, la señora Virginia Bafigo, se ha pedido reunirse con cada uno de los líderes políticos para hacerles ver el daño que le está haciendo a E-Salud el haber aprobado una ley que exonera del aporte a E-Salud a las gratificaciones de los trabajadores.
¿Ustedes la van a recibir, congresista Velázquez? Por supuesto que sí, pero yo creo que es muy tardío. Yo creo que me parece que es una cuestión que no va a resolver el tema de fondo. Quiero precisar lo siguiente. El año 2009, cuando era primer ministro, se planteó este tema por primera vez. Y también Fernando Barrios, que era presidente ejecutivo, estableció que esto le iba a generar un forado de 450 millones de soles a la Seguridad Social. Entonces, como el Parlamento también es un órgano autónomo que se le respeta, llegamos a una fórmula intermedia de evaluar en los 2 primeros años cuál era el impacto que iba a tener el tema de esta doble aporte que hacen los trabajadores en julio y diciembre sus gratificaciones. Luego se ha extendido. A mí me parece, y de verdad no es porque esté en oposición, a mí me parece que la Seguridad Social ha dado muestras de su incompetencia e incapacidad. Esta gestión de 4 años no han construido un solo hospital de alta complejidad que se necesita, los servicios se siguen tercerizando. Ya Víctor Andrés García de la UDE ha dado cifras dramáticas. Hay más de 53.000 trabajadores de salud y solamente 9.000 médicos, funcionarios que ganan más que un médico especializado. Entonces, ahora venir a decir que va a colapsar la Seguridad Social no es verdad, no es verdad. Aquí lo que falta es gestionar mejor los servicios en la Seguridad Social. Hace agua en todo sitio. Yo te presento un caso de Lambayeque, mira, de Lambayeque. Hace 4 años hay un benefactor en Lambayeque que está regalándole a la Seguridad Social un terreno para que hagan ahí un hospital. Le está entregando un terreno. Hace 4 años. Yo me he reunido con la señora Bafío, hace casi un año. Y todo trámite, y no pueden recibir en donación ese terreno para hacer un hospital que a título gratuito lo estaba entregando. ¿Y por qué te quiero decir de que no va a lograr nada? Yo creo que esto es una medida, creo, distractiva o de última hora. Las bancadas no van a dar marcha atrás. Nosotros hemos tomado una decisión seria y responsable, discutida, los fujimoristas. ¿Por qué quiere politizar la señora el tema? Yo creo que si ella lo que ha debido hacer es renunciar, si se considera incompetente para gerenciar una institución que hace 5 años tenía de ingresos 4.000 millones de soles, hoy ya tiene 9.200 millones de soles. Es cierto, dice los que están a favor de que no se elimine esta compensación, dicen, pero eso no va a resolver la incapacidad de gestión. Lo que yo sí creo es que a la luz de los acontecimientos de haber verificado es que más bien los trabajadores han dejado de percibir cerca de 1.600 millones en estos años en que no se les entregaba, no se les devolvía la doble percepción. Ahora cuando se dice de que esto va a tener un impacto en las pensiones, mentira, no es verdad. Mira, si a mí me descuentan en julio 1.200, adicionalmente a los 1.200 que yo doy de aporte, ¿sabes cuánto de esos 1.200 soles me van a entregar cuando yo tenga 65 años? 200 soles. Y ahora me estás entregando valor presente. Por favor. Yo sí creo que en el caso de las pensiones esa debe ser una decisión personal. Sobre claro, todo si es por AFP. supuesto. Ya verás y en el caso, pues, ¿no? Si y en el caso de la, menos, en el caso de la ONP, que es un sistema de reparto donde todo va a un fondo y el Estado establece. El Estado no tiene autoridad, el gobierno no tiene autoridad, le debemos 2.500 millones. Y el salud también un chorro. Y el salud jugando en la bolsa, o sea, timbiando con la plata de los asegurados. Bueno, dice la señora Bafigo que le ha ido rejo en la bolsa. ¿Usted sigue invirtiendo? Yo tengo una opinión diferente, ¿no? A ver, me gusta cuando se tienen opiniones diferentes. Sí, claro. De eso se trata este programa. Yo creo que por la incapacidad de gestión no se puede reducir el presupuesto de salud. De acuerdo. Acá se señala de que se le va a liberar de los impuestos y la gente va a tener más disponibilidad para comprar bienes. ¿Eso es más necesario que tener disponibilidad para el presupuesto de salud? Se señala por qué me van a descontar 2 veces si yo solamente me atiendo una vez en el mes. Lo que hay que ver es que acá se está dejando de lado el principio de solidaridad. Acá aportan más los que ganan más. Y acá aportan más aquellos que tienen el privilegio de ganar 14 sueldos, 16 sueldos. Yo te pongo un caso, la Fuerza Armada gana más que 12 sueldos. Y acá aportan más aquellos que tienen el privilegio de ganar una gratificación que es un sueldo, a diferencia de otros que tienen una gratificación de 300 soles. Entonces, ¿quiénes son los que se van a perjudicar?
no los que tienen la posibilidad de tener un seguro privado, sino todos aquellos que solo viven de la que seguro. solamente viven de este seguro. Entonces, si tú eres incapaz de todo el presupuesto que tienes, tendríamos que quitarle el presupuesto a Meo Perú. Entonces yo creo que la parte de solidaridad hay que ver, porque es así, esto es solidario. ¿Qué prefieres tú? ¿Aportar un montón y no usar el seguro? ¿O emplear el seguro? Nadie quiere enfermarse. Entonces, seamos solidarios con aquellos que ganan solamente sus 12 sueldos y aquellos que tienen una gratificación, y seamos solidarios con de repente aquellos que no están más que pero tal vez el tema se puede replantear cuando porque yo creo que la gente no tiene ningún problema en ser solidaria cuando siente que su plata va a ser bien usada. Ahí la gente paga impuestos, Patricia, la gente hace todo lo que tiene que hacer. Yo discrepo respetuosamente, pero el argumento para que el Parlamento le haya devuelto el doble aporte a los trabajadores en julio y diciembre no ha sido la incapacidad de gestión, por favor. No está vinculado. ¿Para qué cosa? No está vinculado. Lo que no pudieron demostrar técnicamente es el doble cobro, por favor. No pudieron. Ahora, el principio de la solidaridad no puede tampoco llevarte al espacio del abuso del derecho. Entonces no ha habido argumentos. No hay argumentos. O sea, mira, si a mí me dan a manejar una institución como la Seguridad Social, que hoy día tiene 9.200 millones de soles, a ver, ¿por qué no nos explican? Vayamos viendo el tema de los regímenes diferenciados. Por ejemplo, ¿sabes cuánto aporta en la agricultura? 4%, pesquería 3%. Se ha incrementado el beneficio de los derechohabientes. Entonces, este es un tema más complejo, hay por más favor. cosas que revisar, como las deudas de salud, porque hay regímenes especiales. No seamos apocalípticos, la Seguridad Social no va a colapsar porque se ha dejado de dar este aporte, sino por falta de gestión, y hay una gestión incompetente. Así como el salud no ha podido justificar el doble aporte, ¿cómo justifica alguien que trabaja 12 meses al año que le paguen 14? ¿Cómo justifica cuando recibe 2 sueldos un solo mes? ¿Trabaja el doble? No, pero es un error. Es un estímulo al trabajo, por favor. No lo confundan. Mira, por ejemplo, yo podría decir lo siguiente. Estimulemos a todos. Yo digo, estimulemos a todos. Patricia. Me tengo que ir. Además, los chicos de... No, eso es... Estimulémoslos a todos. La naturaleza jurídica es diferente. Pero ¿por qué hay una diferencia entre unos y otros? Yo tengo que acabar el programa porque en el switcher me están gritando que tenemos que acabar, y además los chicos gritan, no me toquen mi gratis, entonces ya se acabó el programa. Salí perdiendo, pero no importa. Nos han cortado porque se están metiendo con su gratis de julio. Que ganemos todos 14 sueldos y las gratificaciones sean iguales para todos sería justo. Sería justo. Los militares tienen célula viva y bien, y los civiles no tenemos célula viva. ¿Quién es célula viva? ¿Cuál célula viva? Estás hablando del siglo pasado. Si tú la cortaste, la hora que... No, yo no estoy en contra de eso. La propina de pensión que recibimos. Mejor ahí no toques el tema porque pierdes. Hay un sitio lindo en la esquina, nos podemos tomar un pisco y seguimos discutiendo. Ahorita tengo que terminar el programa. Gracias por acompañarme. Ha estado simpático, ha estado importante. Además hemos tocado temas sumamente importantes. Necesitamos que el presidente recupere el liderazgo, no para su imagen política, sino para bien del país. Y necesitamos explicaciones claras sobre lo que está pasando con la violencia, con el desgobierno y con la fuga de Martín Belaúnde Locio. Gracias por acompañarnos. Ha sido un importantísimo programa. Gracias a mis invitados. Buenas noches.